Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, me da además de mucho gusto darles la bienvenida a Generación H. Nos ligamos en realidad con la transmisión que se está llevando a cabo en estos momentos en vivo por parte de todo el equipo de Heraldo TV, dando cobertura a la marcha conmemorativa del movimiento del 68, pero que vemos que tiene una variante que se ha dado por violencia. Y aquí lo importante es quienes nos están acompañando. Si me regalan, por favor, su nombre y dónde nos acompañan para poder comenzar. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? Adelante. Juan Pablo Espinosa Los Monteros, pues, ciudadano mexicano. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Javier Lazarín Guillén, académico de la FES Aragón UNAM, del área de Sociología. Muchísimas gracias. ¿Qué opinión les merece lo que está sucediendo en estos momentos? Tu nombre, por favor. Soy Emilio Telles, activista político del Movimiento Popular. ¿Cómo nos podemos explicar lo que vemos desde hace unos minutos en la cobertura que se está llevando a cabo en estos momentos en un día como hoy? Sí, pues es un contexto que tenemos que entender muy bien, en particular sobre la situación de enojo que quizá haya en algunos sectores. Entender eso, pero también entender que ya son más de 50 años que se conmemora el... 51, sí. Eso, Sí. 51 años justamente, y eso es lo importante que hay que resaltar un poco porque como en otros casos de grandes injusticias sociales donde no hay resolución, podemos decir Sí. que en el gran caso del 68 tampoco ha habido justicia. ¿Cuáles serían los puntos principales que han quedado desatendidos y que podrían en todo caso que justificarse o ligarse con los hechos violentos que estamos viendo en este momento? ¿Aplica eso? Bueno, en mi caso, escuchando lo que señala el compañero activista, creo que el problema principal radica en que a la luz de los años nuestra cultura política sigue siendo de choque, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? O sea, de manifestar, pues, ¿no? Sí. Algún tipo de violencia para hacerse ver o sustanciar, ¿no? Una presencia política determinada que, a diferencia de los años 60 y 70, tenía, ¿no? O sea, un perfil cultural diferente, ¿no? O sea, porque realmente la movilización lo que buscaba era construir, pues, ¿no? O sea, pares, ¿no? Y redes, ¿no? O sea, que de alguna otra manera validaran la propia forma de protesta. Entonces, ahora no, ahora, o sea, la violencia generada propicia choque y separación, ¿no? No hay unión. que me llama la atención porque entonces podríamos darle como una doble lectura a los hechos que estamos viendo en este momento en las calles en la Ciudad de México. Una sería justamente conmemorar una lucha estudiantil, un levantamiento en contra de atenciones particulares o medidas muy particulares solicitadas al gobierno, no atendidas, un gobierno además que tuvo acciones de represión cuando se dan estas solicitudes iniciales, pero también estamos viendo entonces un movimiento de protesta dentro de la protesta que se está llevando a cabo en este momento en las calles. ¿Cómo entenderlo? Pero no es algo inédito. Yo es la primera vez en 7 años que no atiendo esta marcha. Y bueno, de alguna manera u otra, en todas las marchas del aniversario del 2 de octubre hay hechos violentos, a lo mejor no tan cubiertos como este año porque se anunció que iba a haber un cinturón de paz y etcétera. Ajá. Sin embargo, creo que también tiende a haber un sesgo informativo en los medios de comunicación en los que nada más se concentran en eso. Estamos hablando de una manifestación. ¿Esto qué significa? Que hay manifestaciones, diferente tipo de expresiones de la gente. Entonces, la verdad, a mí no me sorprende. Creo que este año hubo una atención especial en esto porque ha habido también en expresiones pasadas de marchas, de protestas, por ejemplo, la marcha que hubo a favor de los derechos de las mujeres, donde hubo también casos violentos. Sin embargo, pues las paredes las puedes volver a pintar y los vidrios los puedes volver a poner. Claro, Detrás de eso claro. hay un trasfondo político importante que creo que también tenemos que escuchar. Tiene algo que ver, y me parece importante lo que comentas, pero lo que vemos en estos momentos, justamente en vivo, llama la atención porque, de nuevo, incluso en las medidas del gobierno para este cinturón de paz, ¿qué opinión les merece esta acción del gobierno convocando a ciudadanos a formar estos círculos de paz, que ya vimos que tuvieron hasta cierto momento cierta resistencia, pero a la hora de los verdaderos catorrazos, pues ciudadanos que no están ni preparados para este tipo de eventos no mantienen en un momento dado lo necesario para ello? ¿Qué les parece a ustedes esto? Sí, evidentemente es nueva la posición del gobierno en cuanto a que dice públicamente que no va a haber represión, ¿no? Digamos, eso
es un elemento que quizá ningún otro gobierno lo había hecho. Sin embargo, una cosa es la posición del gobierno respecto a estos hechos, digamos, de estas formas de actuar dentro de las manifestaciones, pero otra cosa es el contexto político y social que no cambia por arte de magia de un día para otro. Sin embargo, sí hay que notar que hay lentitud en ciertas expectativas de transformación que mucha gente tenía, ¿no? Y quizá eso pueda generar, los mismos padres de familia de los 43 han manifestado, por ejemplo, que en el hecho, su manifestación, donde también, digamos, hubo una conatos de enfrentamiento o contra edificios, bueno, porque ni siquiera fue contra otras personas en ese momento, hay que ver cómo avanza esto, pero independientemente de eso, los padres de familia tenían, que son los legítimos portadores del movimiento social en busca de sus padres, en busca de sus hijos, perdón, marcharon en un sentido muy claro, ¿no? En un proceso de exigencia y de negociación con el gobierno muy claro, sin ceder nada, pero también haciendo público cómo ellos se manifiestan, ¿no? Ahora, veíamos en estos momentos unas imágenes en pantalla de un par de protestantes rompiendo, pateando, y coincido contigo en la visión de sí, claro, se repara, por supuesto que se repara. ¿Dónde encuentras en un momento dado el espacio entonces de la justificación de destrozar esos espacios en función o en pos de qué? ¿Cómo entienden los jóvenes que están viendo esto en estos momentos en sus casas? ¿En dónde conectan el destrozo y ese tipo de agresión que no parece tener mucha dirección más que la agresión misma con las peticiones que pudieran tener, en este caso, un movimiento del 68 no atendido o no correctamente atendido? Es que, digo, tampoco es cuestión de negar las cosas, pero realmente, si hablamos nada más en términos de este tipo de violencia, los que cargan con este problema es la misma causa, pues. Y creo que es importante que veamos también de dónde viene el mensaje, porque, por ejemplo, si vemos que el mensaje que se estuvo mandando desde el gobierno hacia el comportamiento de los marchantes no tuvo el mismo eco del Comité del 68, por ejemplo, a los cuales son los que realmente afecta este tipo de comportamientos, si lo queremos ver de esta forma. Pero también creo que hay una concentración, y pasa siempre que hay una manifestación masiva en la Ciudad de México, en las imágenes de la violencia, cuando hay muchas cosas que están pasando alrededor de esto. Pues. Aquí lo curioso, y coincido, me llama la atención porque como pocas veces hoy, por ejemplo, a través del seguimiento en vivo que se ha ido dando el desarrollo de la marcha, hemos podido aprender que se están dando en realidad dos tipos de eventos. La marcha que ya llegó al destino y que están por hacer sus pronunciamientos y todo esto, y estos fenómenos de violencia que estamos viendo que se dan más bien a medio camino de la marcha, pero que poco parecen tener que ver realmente con las causas que se están dando en términos de los pronunciamientos. Eso es lo que llama en este momento la atención, porque hoy no es tan fácil entonces como ciudadanía en general confundirnos o irnos con la idea de que la marcha fue una marcha más bien violenta y que los del 68 seguían con la violencia y los destrozos, que podría interpretarse un poco el deseo de los grupos que están en este momento marchando. Bienvenida, buenas tardes. Regálanos tu nombre, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Karen. Gracias, Karen. Estudiante e investigadora de la UNAM, de la FES Aragón. Gracias, Karen. ¿Qué opinión te merece esto que estamos comentando? Bueno, yo todo esto le daría un acento histórico. A ver. Sobre todo porque no es lo mismo el movimiento que estamos viendo ahora, la marcha que estamos viendo ahora en la pantalla, que lo que ocurrió en 1968. Por supuesto. En 1968 yo creo que las circunstancias sociales, económicas, culturales eran otras, sobre todo porque se vivía una época mundial en el que los movimientos sociales, en mayo del 68, estaban a la luz, no estaban como un foco, y aunado a ello, los estudiantes pues eran jóvenes, tenían ese espíritu irreverente de juventud, de que les atraía la ola cultural del rock, por ejemplo, la liberación sexual, y todo eso creaba un clima de cierta libertad. Y también al ser jóvenes, y creo que al ser la juventud una etapa que transita de lo que es la niñez, y sobre todo porque la niñez es una etapa que también no está libre de violencia, no es de felicidad plena. Y bueno, y la juventud está ahí como al centro, y por el otro lado también está la adultez, una etapa en la que esos jóvenes se enfrentan a
a un futuro que quizá les parece incierto, ¿no? Un futuro en el que ellos no quieren asumirse como sus padres, como sus gobernantes, como las personas públicas que en cierto modo no los representaban. Ok. De esto que tú señalas, del movimiento que teníamos en el 68 y las peticiones que había, a lo que estamos viendo el día de hoy, la distancia, ¿cómo la considera cada uno de ustedes? Vamos a ir a hacer un corte, pero me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes antes de irnos a este corte, por favor. Sí, claro. Mira, a mí me preocupa mucho la estigmatización de los jóvenes, que creo que es parte un poco del problema que hemos venido sufriendo. Yo ya no soy tan joven, pero desde ese entonces. ¿Por qué lo digo? Porque al ver estas imágenes y al ver la conversación que estuvo pasando, por ejemplo, en días anteriores sobre la marcha, que se decía no a los encapuchados y no a la gente con máscara, y hay que protestar de forma no anónima. Da la cara. Da la cara, por así decirlo. Me preocuparía que la gente empiece a asumir que hay un solo tipo de manifestante, porque no es la misma que la Coparmex vaya al Ángel de la Independencia y se manifieste con sus abogados detrás, a una persona que pueda asistir a una marcha y que pueda tener, por ejemplo, un problema con su trabajo, que a su jefe no le gusta que esté marchando por una causa y lo corran, por dar un solo ejemplo. Entonces, a mí lo que me preocupa en este momento es que se estigmatice la marcha por un pequeño sector que está haciendo destrozos que también pueden ser recompuestos rápidamente. Y que hoy pareciera muy claro, y coincido, pareciera muy claro lo intencional de desvirtuar el origen inicial. Adelante, por favor, señor. Sí, bueno, de hecho yo creo que el problema realmente radica en que no estamos, ¿no?, situando desde un punto de vista de filosofía política la idea de persona de los años 60, 70 a la era actual. Porque la propia filosofía política nos dice, y pensemos en la tesis de Jean Baudrillard, que son fundamentales, en la era actual, o sea, las generaciones que protestan o se movilizan han caído en el problema de la mediatez y sobre todo la personalidad o la vida en tercera persona, ¿no? Y la vida en tercera persona hace que de alguna u otra manera siempre estén pensando en que algo los está mirando, en que hay reflectores, ¿no?, que hay cámaras y que entonces hay que hacerse ver. Y regreso a la tesis de la cultura política, como nuestra cultura política, el hacerse ver es choque, violencia, entonces esa vida en tercera persona requiere hacerte ver así. Por eso vemos a alguien destrozando, ¿no? O sea, me parece muy interesante. Ahorita, de hecho, que regresemos del corte, comentamos esto porque incluso cómo las plataformas tecnológicas o digitales hoy han marcado una diferencia tan grande con un movimiento como el que teníamos en su momento en el 68 y el impacto que el 68 pudo haber tenido. Si imaginen hubieran tenido en ese momento las redes sociales y el impacto en términos de coordinación juvenil que pudieran tener. Vamos a hacer un enlace con Manuel Zamacona para que nos informen sobre lo que se está sucediendo en la Ciudad de México en estos momentos. Vamos y regresamos con nosotros aquí al programa con los invitados. Gracias, abrimos un corte informativo especial con motivo de la marcha que se está llevando a cabo. Es la marcha del 2 de octubre. La vanguardia ha llegado a un punto importante, sin embargo, hemos desplegado un grupo de reporteros importantes. El primero es Daniel Magaña, que se encuentra en un punto de esta ciudad. Adelante, Daniel. Pues avanzamos para... Estamos teniendo problemas ahí con la comunicación, estaremos enlazando más adelante a Daniel Magaña. Mientras tanto, nos enlazamos con Edgar Ledesma. ¿Qué nos tienes, Edgar? Cuéntanos. Agárralo, sí. Agárralo. Ahorita lo agarro ahí. O sea, lo agarro Adelante, Edgar, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comentante que nos encontramos aquí en 5 de mayo frente al Café El Popular, donde justamente hace unos instantes aquí hubo distintos enfrentamientos con grupos de anarquistas que comenzaron a lanzarles piedras y objetos a los grupos de granaderos que se encontraban a los costados, quienes simplemente utilizaron sus escudos para defenderse y aguantar el ataque por parte del grupo anarquistas. Pero también hay que comentar lo que aquí frente a esta tienda deportiva, el grupo de granaderos encapsuló a un grupo de jóvenes que no sabemos si la ciencia cierta si era un grupo de jóvenes que atacó a los granaderos. Sin embargo, los encapsularon, los detuvieron para que dejaran de atacar a la gente, porque también estaban atacando a la gente. Incluso a nuestro camarógrafo le tocó que grafitearan su lente, y a nosotros nos tocó a un costado, a una mujer que le tocó que le lanzaron un petardo, una bomba molotov, ocasionándole quemaduras en parte del cabello y en su cara, su rostro del lado derecho. Y déjame enseñarte parte de las armas que utilizan estos grupos de
de anarquistas para atacar los negocios y atacar al grupo de granaderos. Estos ladrillos utilizan los anarquistas. No sabemos de dónde son, dónde los toman. Sin embargo, van agarrando objetos por su paso por 5 de mayo, agrediendo a las personas y agrediendo a los grupos de anarquistas, a los granaderos, disculpa. También señalarte que el cinturón de paz se retiró justamente por este grupo de anarquistas, y es que como estaban agrediendo a la gente, les pidieron que se retiraran y se resguardaran detrás del grupo de granaderos, y que incluso se quitaran las playeras diciendo que eran parte del cinturón de paz. A los medios nos recomendaron retirarnos a un objeto que dijera que pertenecemos a algún medio de comunicación para evitar parte de estas agresiones. Comentarte que no todo fue agresiones, decirte que la parte delantera de la manifestación y gran parte de esta manifestación se dio en paz. Fue realmente una conmemoración por la masacre ocurrida el 2 de octubre de 1968. El contingente 68, quien encabeza esta marcha cada año, y lo hizo otra vez, pidió paz, pidió que se recordara por qué sucede esta marcha, sí, por qué se está manifestando este día aquí la gente. Sin embargo, no todo fue así. Como te comentaba, ya ahorita ya se fueron estos grupos de granaderos, se replegaron a las orillas, ya están dejando el paso libre aquí por 5 de mayo. Sin embargo, conforme vamos avanzando, vamos encontrando pequeños grupos todavía de violencia con algunas personas que siguen lanzando pintura, que siguen lanzando objetos, que siguen agrediendo ya sea a la población civil o al grupo de granaderos. Este es mi reporte, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias Edgar Ledesma, vamos a estar muy pendientes. Bueno, pues ahí estaba parte de esto que nos comentaba Edgar Ledesma. Lo primero es que efectivamente, y ya se esperaba, este grupo de anarquistas que han sido contenidos por algunos grupos de granaderos. Sin embargo, aquí lo extraordinario y lo nuevo que se dio a conocer en esta marcha, pues fue justamente este cinturón por la paz, que prácticamente al inicio se deshizo por el miedo. Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras tú? Adelante. Nosotros nos ubicamos en la zona de la calle de Francisco y Madero, justamente ya en la Plaza de la Constitución, y eso que tú comentas, para buscar refugio de alguna manera, pues grupo de las personas que traían cinturón de paz, estas playeras blancas, pues se resguardaron en la calle de Madero para permitir sobre el 5 de mayo que ingresara todo el contingente. Aquí se están reagrupando nuevamente, sobre todo ya para retirarse y pues ya evitar que ser agredidos por este grupo de jóvenes, sobre todo los que pues se encontraban ejerciendo violencia, de grupo de jóvenes vestidos de negro, la mayoría con el rostro cubierto. Todavía grupos como estos pues continúan llegando sobre la calle 5 de mayo, pero lo que tú comentabas, para pues no tener mayor complicación o evitar ser golpeados, pues llamado cinturón de paz, pues buscaron resguardo sobre la calle de Palma, sobre la calle de Francisco y Madero. Algunos de ellos empiezan a reagruparse, la mayoría pues ya se retira esta playera para poder pues trasladarse hacia sus domicilios. En tanto, en el interior de la Plaza de la Constitución, los que llegaron a esta marcha, bueno, pues ya algunos empiezan a retirarse de esta zona poco a poco. En tanto, sobre la calle de 5 de mayo todavía continúan ingresando sobre todo este grupo pues más violento, que quedaron hasta la retaguardia de esta manifestación a 51 años de la matanza de Tlatelolco. Es parte de lo que ocurre y nosotros vamos a continuar atentos. Gracias, Daniel Magaña, en este punto de la plancha del Zócalo capitalino. En otro punto, Israel Lorenzana, adelante, Isra. Israel Lorenzana, ¿nos escuchas? No, estamos teniendo ahí un problema con la comunicación. En unos minutos más regresamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. El cinturón de paz, justamente del que le hablábamos, se ha desplegado o se ha resguardado en algunas calles del Zócalo capitalino. Eran imágenes que nos presentaba nuestro compañero Daniel Magaña. ¿Por qué? Pues porque justamente se están resguardando de este grupo de anarquistas, que no es nuevo, esto hay que decirlo, no es nuevo. Año con año se ha aprovechado esta marcha del 2 de octubre para pues generarse este tipo de desmanes. Israel Lorenzana, regresamos. Muchísimas gracias, pues efectivamente prácticamente ha llegado ya el contingente grueso de esta movilización que salió de allá de la zona de Tlatelolco. Esto a 51 pues años de la desgracia de aquel 2 de octubre de 1968, pues tuvo lamentablemente que deshacerse esta pues valla humana, esta pues cordón de vida, el cual se había formado a través del ex central Lázaro Cárdenas. Pero bueno, pues ya al ingresar a 5 de mayo lamentablemente se registraron actos vandálicos, hubo pintas, hubo petardos,
hubo golpes y esto por supuesto generó que se tuvieran que retirar todos estos jóvenes que estás observando con las tomas que está haciendo mi compañero Giovanni López. Estamos exactamente sobre la calle de Madero y todos ellos estaban a un inicio sobre la calle 5 de Mayo, pero a consecuencia de los disturbios tuvieron que retirarse y venirse aquí a la calle de Madero, a la altura del circuito Plaza de la Constitución. Todavía está ingresando ya este último contingente, se trata de integrantes del Frente Popular Francisco Villa, están ingresando ya al circuito Plaza de la Constitución. Hay que señalar que ya se está llevando a cabo en estos momentos un mitin por los sobrevivientes de aquella masacre del 68. Los sobrevivientes del comité están en la zona de la plancha del Zócalo capitalino, se está llevando a cabo el mitin y bueno, pues hay que señalar que todas las calles aledañas a la plancha del Zócalo están cerradas a la circulación, continúa cerrado el ex central Lázaro Cárdenas, los elementos policíacos están apostados todavía sobre 5 de Mayo, hay un grupo ya menor, reducido de encapuchados en 5 de Mayo, hubo petardos, hubo golpes, en fin, lamentablemente se perdió el control de manera total y ya para estos momentos el último contingente está ingresando aquí al circuito Plaza de la Constitución. La zona de Palacio Nacional totalmente resguardada por elementos de la Policía Militar y si me lo permites más adelante lo estaremos enlazando desde la zona de Palacio Nacional para mostrarte cómo se registran las cosas en aquella zona. Es la información que te tengo. Gracias por el reporte, Israel Lorenzana. Y bueno, dentro del cinturón de paz que habíamos visto irresponsablemente, vimos durante esta tarde a menores de edad. Y la otra es si no hay hasta el momento algún reporte de lesionados. Regresamos contigo, Edgar Ledesma. Edgar, ¿nos escuchas? Adelante. ¿Qué tal? Pues en estos momentos me encuentro en la calle de La Palma y 5 de Mayo, donde como podrán ver ya comienza a retirarse poco a poco el grupo de granaderos. Justamente aquí en este punto de La Palma y 5 de Mayo fue el último punto donde se está dando estos enfrentamientos. Hace unos instantes sonó un petardo. Ya ve que sí, ya no hay tanto enfrentamientos como hace unos instantes, ya están acabando y justamente por eso se empiezan a retirar y están invitando a la gente que comience a caminar y que ya hay salida hacia el Zócalo, que empiece a retirarse y a salir de esta área, que comience a salirse del 5 de Mayo. Sin más, comentarte que, bueno, ya con la retirada de la Policía Federal, esperamos que pronto ya la gente pueda circular aquí con calma. Es mi reporte. Regreso con ustedes y estaremos aquí pendientes de lo que siga ocurriendo. Pendientes, Edgar Ledesma, desde este punto, ahí en la calle de Palma. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que también se refirió, habló de aquel 2 de octubre de 1968, dijo que ningún día de estos más. Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza, convencer, no vencer, convencer, persuadir, dialogar, vivir en armonía, vivir en paz. Por eso, nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68. Bien, si la información lo amerita, aquí estaremos abriendo a través del Heraldo Televisión un nuevo corte informativo. Mientras tanto, los invitamos a que se mantengan al pendiente a través de todas nuestras redes sociales y las plataformas digitales del Heraldo de México. Regresamos hasta el otro lado del estudio. Yo soy Manuel Zamacona. Adelante, Emilio Saldaña Pisu. Muchísimas gracias, Manuel, y como ya muy bien justamente nos dijo, de ser necesario, con mucho gusto compartiremos el espacio de Generación H para informarle puntualmente todo lo que se está llevando a cabo en las calles de la Ciudad de México. Y regresando y retomando además el tema del movimiento del 68 y la conmemoración hoy del 51 aniversario de ese lamentable evento, platico con mis invitados y nos comentaban algo de donde me gustaría retomar el tema y el programa, el hilo del programa original. ¿Cuál era el contexto? Porque si bien nos aclarabas, y me parece muy puntual, que no es un fenómeno sociopolítico exclusivamente de México lo que da lugar al movimiento del 68, o posteriormente a todo esto, sino que en el mundo se estaba viviendo una serie de manifestaciones y de revoluciones en muchos sentidos que en el caso de México dieron lugar a manifestaciones, por un lado, a una reacción equivocada del gobierno y a los hechos que hemos ido conociendo.
¿Cómo ha cambiado el contexto sociopolítico de entonces a la fecha? Quiero entender que ha cambiado mucho, pero al final del día las razones de la molestia, las razones de las demandas han cambiado mucho de entonces a la fecha. ¿Qué opinan ustedes? Claro, yo creo que primero contextualizar qué significa una marcha del 68 hoy. Por favor, Es claro. decir, efectivamente a lo largo de los años, aunque se mantiene la exigencia de justicia, de que todo se sepa, también la marcha recupera cierto espíritu del 68 que era otras demandas, otras voces. No solo era la demanda estudiantil, Sí. sino que recuperaba las demandas de los trabajadores, de los campesinos y de otros sectores. Hoy, digamos, la esencia de esta marcha es recuperar ese espíritu de la exigencia, es decir, el 68 significó una búsqueda de transformación cultural que Sí. criticaba todo un régimen de valores, pero también un régimen político, en ese entonces lo que se conoce como el priismo hegemónico, Ok, y ok. que hoy, digamos, aunque es otro contexto totalmente distinto, finalmente el espíritu de la movilización sigue siendo los 43 de Ayotzinapa, la justicia para Ok. los distintos sectores en el país que han sido agraviados, ¿no? Ok, un poquito lo que estás diciendo es, al final lo que hemos hecho en mucho caso como sociedad o como país ha sido actualizar los casos por los que las demandas de alguna forma se Totalmente, mantienen en algún sentido. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo quisiera hablar más que nada sobre lo que nos dejó el 68. Krause, el politólogo Enrique Krause, él señala, ahora recuerdo 3 herencias que él indica que nos dejó el 68. A ver, ok. La primera de ellas es la incidencia de la juventud como un actor social. Buenísimo, ok, sí, ok. La otra es el fortalecimiento que tuvo la izquierda en México, y sobre esto me gustaría ahondar, ahora que vemos que se rompió el cinturón de paz. Sí. Pero bueno, la última fue que también que gracias al 68 en México pareciera que los movimientos sociales emergieron, ¿no? Como que surgieron, y por eso ahora comentan que surgen nuevas desigualdades, nuevas problemáticas como los 43 desaparecidos, Ok. incluso las recientes manifestaciones de las mujeres, que Sí, tampoco sí, sí, se sí. pueden entender como feministas, ¿no? Porque ahora en día no podemos hablar de un feminismo, hay diversos feminismos. Ok. Pero bueno, sobre la herencia de la izquierda, paradigmáticamente ahora tenemos un gobierno de izquierda. Ujú. Parece ser que ese anhelo del 68, esa izquierda, que en ese entonces se confundía entre revolución o democracia, Ok, sí. ahora que lo tenemos, opta por la democracia. Y sobre todo porque es un discurso en el que se intenta pacificar, pero en un contexto de violencia política. Y es que, bueno, hemos sido sociedades violentas. México exacerbadamente tiene altos índices de violencia. Sí. Y en ese sentido, yo me preguntaría si esa conciliación que procuró el gobierno el día de hoy es realmente efectiva, porque Claro. ya vimos que prevaleció la violencia. Esto es bien interesante. Incluso, si les parece bien, me gustaría que continuáramos platicando de esto. Antes los invito a que veamos un reportaje que preparó nuestra redacción sobre el contexto sociopolítico mundial en el momento en el que se daba, en el caso de nuestro país, el movimiento del 68. Vamos a verlo y regresamos a platicar con los invitados. La década de los 60 fue escenario de movimientos sociales a nivel mundial. Una característica distintiva de la época fue la multitud de congresos que movilizaron a los participantes alrededor de llamados a la paz y a la revolución socialista mundial. Estos congresos pusieron su atención en cuestiones globales de importancia para la izquierda, tal como el desarme nuclear en 1950, por lo que fueron un punto de encuentro para personas de todas las regiones y los continentes. Otro aspecto de trascendencia es el de las miles de personas que peregrinaron a los centros de activismo revolucionario, que si bien en su mayoría eran voluntarios, en muchos casos fueron resultado del exilio forzado. Muchas de estas personas buscaban asilo político, mientras que otras se dedicaron a estudiar y otros a entrenar en los métodos revolucionarios. En 1950, Moscú abrió la Universidad de la Amistad de los Pueblos, después nombrada Universidad de la Amistad del Pueblo Patrice Lumumba en honor al líder y mártir de la independencia congoleña. De acuerdo con Matthew Rothwell, miles de latinoamericanos viajaron a China continental
desde los años 50 hasta mediados de la década de 1970, pues además de que el país ofrecía asilo político, también brindaba la oportunidad de conocer el modelo revolucionario chino en contraste con el soviético. Un tercer aspecto relevante es el de la estética de la década, particularmente la canción de protesta, algunas manifestaciones poéticas como el movimiento beatnik en Norteamérica o el tropicalismo en Brasil. Estas manifestaciones artísticas transmitieron ideas sobre lo que significaba ser joven, rebelde y formar parte de la transformación del mundo. En su libro Uruguay 1968, Vania Markarian sugiere que nuestros esfuerzos por comprender la trascendencia de la izquierda como fuerza política en la década de los 60 deben comprender las diferentes formas de incorporar las ideas de circulación global sobre el significado de ser joven, desde el culto al cuerpo en acción hasta la música beat, pasando por una cierta distensión de las costumbres. Aunque en el contexto del capitalismo global las creaciones de la contracultura se mercantilizaron con rapidez, este proceso no disminuyó su poder simbólico y disruptivo. Al contrario, lo exacerbó, pues era común que los jóvenes fueran reprimidos por el sencillo hecho de traer el cabello largo, usar jeans y acudir a conciertos de rock. A mediados de la década de los 70, cuando las dictaduras militares abarcaban casi toda América Latina, era común que los jóvenes fueran víctimas de la represión sin importar su filiación política. Respecto a 1968, es muy común escuchar a quienes se refieren a estos movimientos nombrarlos como protestas de 1968, revolución de 1968 o simplemente el 68. Y es posible identificar manifestaciones en diversas partes del mundo. Baste con mencionar las protestas contra la guerra de Vietnam, la primavera de Praga, la oposición al franquismo, el otoño caliente, la revolución cultural china y la masacre de Tlatelolco. Y algo que además de lo que nos compartían en este momento en el reportaje llama la atención es que hoy vivimos una época, contrastando justamente con el 68, hoy vivimos una época, y lo decíamos justo antes del corte que tuvimos, en el que las tecnologías para la información han cambiado la manera en la que nos relacionamos, en las que encontramos y compartimos intereses y por supuesto han dado o han empoderado de una manera importante a jóvenes, a la sociedad, en términos de la rapidez y el alcance que puede tener un mensaje y la coordinación en un momento dado para un movimiento en particular. Los vimos nacer con movimientos como el de Internet Necesario y el acercamiento con el legislativo inicialmente en Twitter, y la sociedad descubrimos que teníamos el poder de agarrar a tuitazos a nuestros legisladores para que nos pusieran atención, y ellos descubrieron que teníamos el poder de agarrarlos a tuitazos para que nos pusieran atención y no podían hacerse guajes. Y a partir de ahí hay un parteaguas importante en la manera en la que la sociedad concebimos la forma en la que nos comunicamos con el gobierno o no, incluso acompañándolo de hechos como los que estamos viendo hoy en las calles. ¿Cómo explicarle a los jóvenes hoy el 68? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que detonó como tal el 68? ¿Y qué es lo que sucedió en términos de la realidad, que hoy suena ya cada vez más como de ciencia ficción? ¿Mataron a jóvenes estudiantes en las calles el ejército? ¿Esa parte es la parte de ficción o es la parte real de la historia? ¿Cómo la contarían ustedes no en 140, pero en 240 caracteres tuiterosos? Yo te lo contaría con un caso muy, muy reciente. A ver, por favor. Con Ayotzinapa. O sea, ¿cuál es el cambio? Si es un crimen de Estado. Y también la organización alrededor de este evento tan lamentable que pasó cuando mataron a estos normalistas, sí. Hubo una organización social muy fuerte alrededor de este tema. Entonces, creo que siempre hay un vehículo de exigencia, el cual hace que la gente se organice, pero no necesariamente creo que las redes sociales sean el único vehículo para hacerlo, sino más bien, por supuesto, es el mismo suceso, los mismos crímenes de Estado son algo que pueden animar muchísimo, sobre todo a la juventud, a organizarse y a exigir al gobierno. ¿Qué ha cambiado? Que el método de interacción que tenemos con el gobierno, sí, ahora con estas nuevas herramientas, que ya ni son tan nuevas, la verdad, y que ya ni sirven tanto para eso porque cada vez están más controladas, nos da como un sentido de acercamiento. Pero si lo ves en términos de los efectos que tienen a las exigencias de los estudiantes, ¿cuánto tiempo pasó el gobierno para poder aceptar alguno de los puntos del pliego petitorio del 68? El cuerpo de granaderos lo acaba de desaparecer Claudia Sheinbaum cuando entró a su gobierno. O sea, tuvo que pasar muchísimo tiempo para que una de sus exigencias fuera escuchada. Bueno, pero y lo vemos representado o reconfigurado con un nombre actualizado, pero para todo efecto, por lo que vemos en las calles, cumple las mismitas funciones, ¿no? ¿En qué sentido, perdón? En el sentido de la contención en movimientos específicos como los que estamos viendo
hoy en vivo. No, sí es diferente. O sea, yo lo he vivido en campo personalmente. Ok. Y sí ¿Cuáles son las diferencias que tú viste en realidad? Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Sí. En 2013 yo estuve documentando los ataques a la prensa en manifestaciones. Tú viendo estas imágenes de jóvenes destruyendo cosas en el centro histórico de la Ciudad de Esos México. que vemos ahorita en pantalla, esos como les llamábamos, antes les llamábamos granaderos, y Sí. yo los veo haciendo una función prácticamente te pongo el similar. ejemplo nada más rápidamente. Yo creo que ahí tendrías que mirar, no olvidar las tesis de que la mejor manera de defendernos del pasado es tener una percepción histórica real de las cosas, ¿no? Lo que te está diciendo él es muy cierto porque Lipovetsky lo decía, él era el vacío. La modernidad nos puede construir ideas concretas en cambiar vocablos, formas del lenguaje, representaciones sociales, y el policía se puede llamar gendarme o agente o demás, pero su función social y su representación y actuación sigue siendo la misma, no ha cambiado nada. Claro, mira, O sea, yo lo decía en el sentido Ajá, de jóvenes policías. A ver, aquí estamos viendo imágenes de jóvenes que están destruyendo cosas. Sí. Yo en el 2003 estuve documentando las agresiones a la prensa durante las marchas y las manifestaciones de la Ciudad de México, Sí. y todas venían de la policía, no venían de los anarquistas. Ok, eso es un cambio entonces relevante. No, yo no digo que sea un cambio. Hay muchas concepciones que están dadas porque hay muchas percepciones que se dan en sentido de prensa, de lo que establece la prensa, de lo que establecen los medios de comunicación. Pero la Pareciera mesa ser adicional, ¿qué piensan ustedes? A ver. Pareciera ser que lo mediático distorsiona un poco el sentido de las cosas. Esto es interesante porque hoy todos También. tenemos un celular, hoy todos Sí. tenemos enlace en vivo para Sí, hacer un por Facebook ejemplo, Live. ahí respondiendo a tu pregunta, Sí. yo cómo les explicaría a los jóvenes hoy en día en los movimientos del 68. Sí. Pues yo creo que no habría necesidad porque precisamente en la era de la información, los contenidos media, el streaming en línea, ya se los muestra en series que dan una representación muy verosímil de lo que en verdad pasó, pero de algún modo está ahí y es parte de lo que causa que hoy en día en el recuerdo del 68, en una marcha que hizo un llamado pacífico, Sí. se volcara en violencia, ¿no? Y esto también es parte de la ola de movimientos que parecen ser un remolino hoy en día y que ahí se marcaría la diferencia entre el 68 y hoy. Pero bueno, sobre eso Javier puede hablar un poco, sobre los movimientos sociales Pues sí, pero más que los movimientos corroborando y incluso la tesis que tú estabas diciendo, porque sí es muy cierto que hoy, o sea, los jóvenes y su exposición a los medios, ¿no? Y tecnologías de la información y la comunicación han construido, hace rato cité a Lipovetsky, una cultura mundo, pero tomemos en cuenta que esa cultura mundo, o sea, que surge en los 60, ¿no? Y que tiene una presencia donde, o una omnipresencia histórica donde los medios de comunicación y las tecnologías de la información, pues, ¿no? Y las mismas industrias culturales construyen, ¿no? una forma y un canon de identidad que los jóvenes de los 60 y los 70 no tenían, porque históricamente ellos lo que querían era hacerse ver y romper con algo que la propia, el fin de la Segunda Guerra no les daba, que era una representación social como el joven, porque el joven no tenía una presencia de joven, estaba infantilizado todavía, y toda la contracultura, hace rato lo que vimos en el documental, bueno, ¿no? en lo que presentaron, ¿no? Y que se veía y que hablaron de los beats, lo que estaba sucediendo en otros lugares del mundo, eso sucedió en todos lados en los 60, ¿no? En Etiopía, en Europa, estaba pasando pues en Asia, lo hicieron en España, los argentinos, o sea, hubo beatniks en Argentina, ¿no? O sea, hubo beats en Estados Unidos, ¿no? O sea, la canción de autores que hablaron, y todo eso fue importante para que ellos generaran una identidad, se movilizaran y se hicieran ver. Pero la diferencia central, para cerrar la idea, y que creo que es una tesis que construyen ustedes muy bien, tiene que ver con que ahora la movilización, o sea, ya no se trata solo de hacerse ver, porque ya no son vistos como el niño pequeño, sino ahora o sea, se le trata y se le juzga como el adulto. Ahora la cuestión es que la movilización, sociológicamente hablando, tiene que ver con la incertidumbre. O sea, la incertidumbre que está en el aire, o sea, a la que se enfrenta el niño, el joven, el adulto. La sociedad misma, joven, que hoy no es lo que hace entendemos que se además movilicen. mucho de la cantidad de... Llama la atención, incluso en este sentido, que hoy, teniendo todos el poder de la comunicación inmediata y en live streaming,
la cantidad de distorsión de información que recibimos y aceptamos y consumimos pareciera crecer o hacerse cada vez más como complejo. Es decir, como ciudadano normal de a pie, es cada vez más difícil determinar qué de lo que estoy viendo y de lo que estoy recibiendo de información es cierto, está correctamente justificado o trae el color o la perspectiva correcta. Tenemos, de hecho, un gráfico, ¿verdad, señor? Tenemos un gráfico sobre los elementos que estuvieron presentes en el 68, que si me ayudan a construir juntos se los voy a agradecer. Esto del todo lo que debiera saber del 2 de octubre me parece siempre relevante o todo un reto, pero empezando porque el 23 de julio del 68, el Cuerpo de Granaderos golpeó a decenas de estudiantes y testigos de una pelea. Que esto sería, digamos, los albores de lo que derivaría finalmente en el 2 de octubre. El 27 de julio, estudiantes de la UNAM y del IPN organizan una marcha y fueron reprimidos por los granaderos. ¿Tenemos otra pantalla? Ok. A partir de entonces comienza un movimiento que crece rápidamente. La UNAM, el Poli y otras universidades se declaran en huelga y se reportaron autobuses en algún momento dado quemados y decenas de jóvenes detenidos en el Zócalo. Posterior a esto se despliegan tanquetas y decenas de militares. Esto derivaría finalmente en que el ejército ocupa las instalaciones de la UNAM y del Poli, pero no logra contener el movimiento agrupado por el Consejo Nacional de Huelga. Esto considerando además, y ahorita platicar con ustedes de esto, de la ofensa enorme que en esas épocas, y a la fecha pues, pero en esa época en particular representaba no respetar los espacios universitarios por parte de las autoridades. El movimiento es contenido la tarde del 2 de octubre, y ese día se convoca una marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y finalmente tenemos que cientos de soldados rodean el sitio y cuando los estudiantes anunciaron que se cancelaría la caminata para evitar precisamente la violencia, dio inicio una balacera contra la multitud y 51 años después no queda claro dónde empezaron los disparos. Y este no queda claro es un no queda claro bastante subjetivo. Tenemos el compromiso con ustedes, debido a lo que estábamos presenciando juntos, de poder retomar este tema en un nuevo programa por el tiempo que se nos fue de alguna manera. Me gustaría, nos quedan 3 minutos, si pudiera regalarnos cada uno una conclusión de lo que les representa para ustedes hoy el movimiento del 68 y lo que se encuentra pendiente. Les agradecería la brevedad para que todos tengamos tiempo de hacerlo. Adelante. Si bien es cierto que las redes sociales están cumpliendo un papel y es importante la forma de autopercepción de los jóvenes en una época como se trataba de comentar, el elemento real de comunidad que se va generando y que fue la forma de organización del 68, haciendo grandes asambleas, organizándose, convocando a marchas, sigue siendo el que opera hoy, ¿no? También, es decir, hoy hubo un montón de cierres de escuelas para avanzar. Lo mismo fue cuando fue lo de Ayotzinapa, y se están planteando formas de comunidad para dialogar y verse como sujetos políticos y sociales. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Por favor, su conclusión. Yo más que conclusión, yo quisiera como dejar la preocupación del devenir de los movimientos sociales, sobre todo porque aunque se diga que existen, que tienen vigencia, ¿sí? Quizás sí están en las calles, pero lo cierto es que también hay mucha confusión en torno a ellos y al interior hay mucha desinformación, particularmente en el movimiento del 68, lo que queda del 68, esos jóvenes, yo creo que no tienen intereses definidos como lo tuvieron los jóvenes del 68. En su momento. Perdón que interrumpa, pero si no, voy a tener que dejarlos fuera. Adelante, por favor. Yo concluiría con que el 68 es un ejemplo histórico que nos muestra que debemos aprender a defendernos del pasado, conociendo realmente lo que sucedió, y que sobre todo los jóvenes que se movilizan no olviden qué los llevó, pues, qué llevó a que esa generación realizara y sustanciara el acto y que como respuesta les tiraran a dar, ¿no? Muchas gracias. Vamos a cerrar con tus comentarios. Sí, algo muy simple, no al olvido. La democracia en este país ha costado sangre, ha sido una lucha constante de muchísimas generaciones y eso es algo que como mexicanos, para poder avanzar, para poder crecer como democracia, no lo podemos olvidar. Completamente de acuerdo, coincido y me encanta el cierre. No podemos olvidar, la intención del programa de hoy justamente era
conmemorar y no olvidar todas las razones que motivaron un movimiento como el que se dio. Y bueno, irónicamente, los eventos que se dieron previos al programa que transmitimos y compartimos en vivo para ustedes nos dieron pie a poder tener nuevamente una sesión de este estilo. Soy Emilio Saldaña, El Piso, y les agradezco mucho su atención. Continúen con nosotros aquí en Heraldo TV.